Buenas tardes, somos José Luis Rodríguez Ramírez y Juan David John González, estudiantes de 10º semestre de programa de Administración Financiera de la Uniminuto. Y hoy les damos nuestra bienvenida a nuestro podcast A la Fija, donde vamos a hablarles de la renta fija y los instrumentos de inversión. También vamos a socializar un poco acerca de la renta fija nacional e internacional. Así que hoy con nuestro invitado Juan, vamos a preguntarle acerca de la renta fija. Cuéntanos, Juan, ¿qué es eso de la renta fija? Hola José, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. La renta fija para los inversores más conservadores es como el producto en el que son más atractivos hacer inversiones, ya que son instrumentos que tienen bajo riesgo asociado y una rentabilidad que, aunque es reducida en comparación a otros tipos de inversión, se conoce de antemano cuál va a ser la rentabilidad que adquieres por estos servicios. Dicho esto, Juan, ¿quieres decir que si hablamos de invertir en renta fija, qué tipos de renta tenemos? Bueno, José, tenemos en el mercado, existen diferentes productos de renta fija que se pueden clasificar según el ente que los emite, el plazo de inversión y el rendimiento que ofrecen. Vamos a ver entonces todas estas clasificaciones, ¿nos puedes explicar? Claro, entonces arrancamos con renta fija según el emisor. En primer lugar nos encontramos con la renta fija pública, que son aquellas que emiten los estados, comunidades autónomas y demás administraciones u organismos públicos con el objetivo de financiar sus gastos estructurales y completar los ingresos procedentes de los impuestos. La deuda pública se negocia en el mercado de deuda pública en anotaciones y cuentas con la supervisión de los bancos. Dentro de esta categoría se encuentran las letras del tesoro, bonos del Estado y algunas obligaciones del Estado. Por otro lado, también tenemos algo de renta privada, ¿verdad? Claro, sí. La renta privada son las que emiten las empresas que necesitan financiación para acometer proyectos o ampliar capital. Este tipo de renta fija se cotiza en el mercado bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Mercados y encontramos algunos como son los pagarés de las empresas, bonos o obligaciones de las empresas privadas, obligaciones subordinadas, utilizaciones hipotecarias, cédulas hipotecarias y cédulas territoriales. Juan, y hace un momento, esto está muy interesante, nos comentabas también que según el plazo de vencimiento también se podía clasificar la renta fija. Claro, tenemos inversiones a corto plazo donde encontramos mercados monetarios y los principales instrumentos de este corto plazo son las letras del tesoro, pagarés de empresas, cuyos vencimientos tienen máximo 18 meses. Este tipo de productos tienen una liquidez muy elevada, José, es decir, se pueden vender fácilmente en el mercado secundario, aunque tienen una rentabilidad inferior a las inversiones de mayor o largo plazo. También tenemos inversiones de medio y largo plazo que se realizan en mercados capitales, en donde se compran bonos y obligaciones tanto de empresas privadas como de administraciones públicas. Para estas inversiones el vencimiento supera los 2 años y aunque tienen una rentabilidad potencial superior a las inversiones a plazos más cortos, también tienen mayor riesgo asociado. Lo que yo sé, Juan, también es que renta fija, según el rendimiento también se puede clasificar. Sí, claro, José, tenemos los productos de renta fija de rendimiento explícito, que son aquellos que realizan pagos periódicos al inversor en forma de intereses, como cupones se podría decir. La periodicidad de estos pagos vienen en función de lo estipulado en la emisión, siendo habitual el plazo semestral o anual para el pago de esos intereses. También tenemos los productos de rendimiento explícito o cupón cero, que son aquellos en los que la rentabilidad viene determinada por la
diferencia entre el precio que paga el inversor por el producto y el precio al momento de la amortización. Este producto tiene un pago único de interés, que es en el momento que se caduce la amortización. Bien, José, de acuerdo a lo anteriormente conversado, ¿cuál crees vos que sean los riesgos de invertir en renta fija? Pues Juan, todo esto que acabas de contarnos es muy interesante y yo creo que uno de los errores más comunes es pensar que invertir en renta fija no tiene ningún riesgo. Es importante aclarar que cualquier producto de inversión contiene un riesgo en mayor o en menor medida. Podemos tener un riesgo por parte del emisor, que es cuando hablamos de la probabilidad de que la entidad que emite los títulos de renta fija no devuelva el dinero a sus inversores. Para valorar este riesgo pues existen diferentes agencias de calificación que otorgan pues digamos como una nota, una clasificación a la empresa o administración pública de los dineros que quiera emitir la deuda o financiarse de esta manera. También existen riesgos en los cambios de tipo de interés, que es un riesgo que cuando cotizamos valores por debajo del precio en el momento que pagamos por ellos, es decir, la variación en el tipo de interés de los títulos valores de renta fija depende en gran medida de la evolución de los tipos de interés. Entonces aquí también tenemos un riesgo, aunque es muy leve, pero sí hay un riesgo igual. Y también tenemos un riesgo de liquidez, que es el caso en que se quiera vender un título de renta fija, podamos encontrar una contrapartida en el mercado, es decir, que mide lo fácil o lo difícil que le resulta al inversor encontrar compradores de los productos de renta fija en el mercado secundario. Ok, José, y de acuerdo a este nivel de riesgo, ¿cómo es la mejor forma o por dónde uno puede adquirir para poder invertir en estos productos de renta fija? Excelente pregunta, Juan. La forma óptima, diría yo, de adquirir la exposición a renta fija es a través de fondos de inversión de renta fija, donde el gestor se encarga de comprar las mejores emisiones, diversificar el portafolio y minimizar los riesgos del emisor, tipo de interés y liquidez. O sea, a modo de resumen, antes de invertir en títulos de renta fija, lo que siempre debemos fijarnos es cuál es el tipo de interés y la periodicidad. También debemos fijarnos cuáles son los precios de emisión y el reembolso que nos va a dar esa inversión, la fecha y las condiciones de amortización, así como las condiciones de amortización anticipada, y si se trata de un título que cotiza o no cotiza en el caso de que sea afirmativo y cotiza, pues en qué mercado cotiza. Entonces ya dejando claro como todo este tema que hemos hablado, Juan, cuéntame cuáles son los principales instrumentos para invertir en renta fija que tenemos nosotros los usuarios. Bien, José, teniendo en cuenta los títulos de renta fija, se emiten en el mercado primario, que es cuando por primera vez se ofrecen al público, o en el mercado secundario, que es donde se negocian títulos ya emitidos y en circulación. Estas negociaciones se hacen a través del mercado electrónico colombiano, MEC. Listo, Juan. Ahora también para aclarar, y que es importante que nuestros escuchas lo sepan, también hay una renta fija internacional, que es como opciones para invertir en diferentes plazos, monedas y tasas, y es una opción que nos permite invertir en papeles comerciales, bonos, depósitos a término, y de esta manera recibir intereses por la inversión, pero pues en otro tipo de moneda. Tiene unas características que son los valores emitidos por gobiernos o entidades del exterior, tiene una tasa de interés fija del emisor de acuerdo a las condiciones del mercado del momento, son valores cuyos rendimientos se conocen desde el momento de su emisión y adquisición, por lo que generalmente son de inversiones con menores volatilidades en comparación con las inversiones de activos que se realizan en renta variable. Igual se recomienda que para todos los perfiles de riesgo tengamos, da una mejor rentabilidad. Sin embargo, para aquellos que son más arriesgados, les recomendamos escuchar nuestro próximo capítulo, que será sobre renta variable. No siendo más el motivo de este capítulo de nuestro podcast, nos despedimos por el día de hoy. Hasta luego, gracias. Gracias, Juan.